Buen día para todos. Es un honor, es un placer vernos en esta mañana, aunque en la distancia, pero gracias a todas las redes sociales, gracias a los milagros que hace el Señor, a pesar de las circunstancias, podemos comunicarnos. Y precisamente hoy quiero darte una palabra de aliento, especialmente porque el país y cada uno de nosotros está atravesando un momento muy difícil debido a un virus, a un problema conocido como el coronavirus. Quiero entonces empezar en esta mañana contándote algo que me pareció bueno, un video que me enviaron. Quiero decir que la verdad la primera vez que me enviaron el video no lo vi porque me han enviado muchas cosas y a veces te envían cosas que en vez de subirte el ánimo lo que hacen es bajarte. Y cuando ves en primera instancia el video, ves a un hombre de avanzada edad vestido como una especie de indigente. Pero resulta que luego me lo volvieron a mandar el video a un hermano de la iglesia y yo dije, no, otra vez el mismo video. Pero lo que me llamó la atención es que me escribió y me dice, pastor, este video es del 2013. Y como yo más o menos sabía de qué era, pues obviamente que creo que era el coronavirus que había en ese momento, lo abrí. Y cuando lo abrí, el Señor empieza a decir, se queda un rato en silencio y muy tranquilamente empieza a decir coronavirus, así como lo estoy haciendo, pausado. Y luego llega y dice, el Señor está por venir, el Señor va a regresar. Coronavirus. Viene una plaga o hay una plaga. Y luego dice algo que me llamó mucho la atención, pero la vacuna, hay una vacuna para eso. Y la vacuna para eso es la palabra de Dios, y él añade la penitencia. Por eso esta mañana yo quiero animarte y decirte que la palabra de Dios nos inspira a creer que Dios sí ha escuchado nuestras oraciones, se han levantado oraciones. Ayer a las 11 de la noche regaron varios mensajes que orásemos por el país. Y la situación sigue igual y pareciera que Dios no nos escuchara. Pero la palabra de Dios nos anima a creer, nos anima a confiar en Dios. Y quiero decirte que aunque la situación esté complicada, el Señor sí nos ha escuchado. Quisiera entonces hablarte desde la palabra del Señor, en un libro que ha sido muy importante para nosotros, en un pasaje que ha sido muy importante para nosotros, y es un pasaje que usted y yo ya conocemos. Es el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al versículo 14, pero yo lo voy a leer desde antes. Es un pasaje hermoso, y en ese pasaje dice de la siguiente manera: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen, y buscasen mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Quiero decirte en esta mañana, basado en la palabra de Dios, que confiemos en Dios, pues Él sí ha oído nuestra oración. Durante todo el tiempo me has escuchado hablar acerca de eso. Confiemos en Dios,
porque Él sí ha escuchado nuestra oración. Es la invitación que nos hace la palabra de Dios, esa es la invitación que viene de la palabra de Dios, es la invitación que quiero hacerte en esta mañana a ti que estás escuchando, que estás viendo, oyendo la palabra de Dios, y en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos donde las cosas se ponen más y más oscuras, donde oramos y parece que no sucediera nada, quiero decirte que confiemos en Dios porque Él sí escucha nuestra oración. Confiemos en Dios porque Él ha oído nuestra oración. En primera instancia, el Señor ha elegido un lugar para oír nuestra oración. El Señor ha escogido un lugar para oír nuestra oración. Pero antes de hablar del lugar que ha escogido el Señor, quisiera que nos remontásemos al segundo libro de Crónicas. Desde el primer capítulo nos empieza a hablar de Salomón, cómo Dios lo llama, cómo Salomón le pide al Señor que le ayude a gobernar un pueblo tan grande, y cómo el Señor le dice: no me has pedido riqueza, no me has pedido fama, pero en vista de que había tenido una oración sincera, Dios le dice que le dará todo eso y no habrá un hombre tan rico como él. Salomón entonces se pone en la tarea, una tarea que había querido hacer su padre, pero el Señor le había dicho a David, su padre, que Salomón era el encargado de hacer esa tarea que constituía en hacer templo para el Señor, porque anteriormente habían estado en una cabaña. Salomón comienza la tarea, contrata a mucha gente, termina de construir el templo, y cuando termina de construir el templo, Salomón levanta una oración, y en el capítulo 6 él empieza a repetir algunas de las palabras que más adelante el Señor le va a responder. Salomón entonces ora, clama, la presencia de Dios llega, pero pareciera que Dios no hubiese respondido la oración a Salomón. Salomón dice en el capítulo 7, versículo 11, dice que Salomón terminó de construir el templo y su casa y fue prosperado. Yo he escuchado tu oración. O sea que Dios había escuchado la oración de Salomón, al parecer, según algunos autores, entre el capítulo anterior y este capítulo anterior ha transcurrido un largo tiempo, y después de ese largo tiempo Dios se le aparece a Salomón y le dice: yo sí he escuchado tu oración y he escogido un lugar para que en ese lugar se haga sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había escogido el templo que Salomón había construido para hacer de ella una casa de oración. Recuerda entonces que Jesús, al ver los mercaderes alrededor del templo, les dice y se enoja y les tumba todo y dice: mi casa de oración la has convertido en una casa de negocio, de comercio. Porque la casa de Dios, el templo de Salomón, significaba que la presencia de Dios iba a morar allí, porque en la antigüedad se creía que Dios estaba en un solo sitio. Y entonces la casa que habían construido era el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Dios había elegido el sitio donde iba a escuchar la oración de su pueblo. En segunda instancia, si nosotros desde ahí oramos, el Señor nos escuchará en los cielos. Obviamente que ya no está el templo de Jerusalén. Pero Dios le dice a Salomón: si desde este lugar que yo he elegido ustedes oran, yo escucharé allá en los cielos. La palabra de Dios dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros levantamos una oración al Señor desde su santo templo, cuando Él habita en nosotros, Él escuchará nuestra oración. Pero Dios le continúa diciendo a Salomón varias cosas. Dios le dice a Salomón, perdón que haya agachado la cabeza, Dios le dice a Salomón, después de que le comenta que ha escogido esa casa como casa de oración,
a pesar de que hayamos fallado, porque Salomón anteriormente le dice al Señor, Señor, si nosotros fallamos, si nosotros hacemos tal cosa, si nosotros hacemos tal cosa, y si nos arrepentimos, por favor, escucha nuestra oración. Para que veamos que Dios sí escucha la oración nuestra, Dios le responde a Salomón con las mismas palabras que Salomón había utilizado. Y entonces el Señor le dice a Salomón, si nosotros fallamos, si a pesar de que nosotros falláramos, los cielos fueran cerrados para que no lloviese. Que los cielos fueran cerrados para que no lloviese, ese era un problema gravísimo para los hebreos. Sería un problema gravísimo. Entonces Dios le dice a Salomón, si los cielos fueran cerrados para que no lloviese, le dice también, si las langostas consumiesen la tierra, es decir, el producido, en caso de que lloviese, si yo enviase las langostas sobre la tierra y se consumieran los alimentos, y hay otra palabra que me parece muy interesante relacionada con lo que estamos viendo hoy, con lo que estamos viviendo hoy. Dice la palabra del Señor, si la pestilencia llegase, si la pestilencia rondase la muerte, y hemos visto cómo el coronavirus se ha convertido como en una especie de pestilencia rondando a la humanidad. Y en ese rondar también han llegado muchos mensajes negativos. Hablaba con un amigo y mucha gente o algunas personas dicen que probablemente el coronavirus fue desarrollado por China con el propósito de quedarse con todos los mercados del mundo. Y eso transmite más temor, y que probablemente colapsen los bancos y se quiebren los bancos y hay que sacar el dinero, porque si se dejan dinero, los bancos lo van a tomar y a los que tienen sus ahorros guardados no se lo van a entregar. Entonces hay una serie de cosas que se escuchan en la calle, y cuando Dios le está diciendo a Salomón acerca de si cerrase los cielos, si las langostas fueran enviadas por él, si la pestilencia fuera enviada, no es porque Dios quiera el mal, no es porque Dios quiera afectarnos, no es que Dios haya enviado el coronavirus. La tierra está cansada, la tierra está agotada por el pecado de nosotros los seres humanos, por la indiferencia aún de la iglesia. Y cuando viene el pecado, lo que se siembra, se recoge. Sin embargo, si nosotros orásemos, si nosotros nos acercamos, el Señor escuchará desde los cielos. El Señor, esa oración que tú le hagas aquí, el Señor la escuchará allá en los cielos. Pero existen unas condiciones para que esa oración sea tomada por Dios. Y no estoy hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. Pero la palabra del Señor le dice a Salomón que es necesario, si ellos han fallado, que tomen acciones. ¿Y cuáles son esas acciones que hay que tomar? La palabra de Dios dice, y si se humillase mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Entonces, ¿cuáles son las acciones de nosotros en este momento? Que sean los chinos, que sea un accidente, que sea por cualquier cosa que se haya desarrollado. Creo que el hombre tiene que empezar a reconocer que no es lo suficientemente grande para controlar las cosas que están pasando. Creo que este virus hay que mirarlo por microscopio y es un elemento pequeño. Y la tecnología y la ciencia se han desarrollado y la han hecho casi todopoderosa. La ciencia es buena, no estoy hablando mal de la ciencia, es buena. Pero nosotros la hemos trepado a un nivel donde todos se lo consultamos a la ciencia como si la ciencia pudiese solucionar todo. Pero ante un virus tan pequeño, el virus se ha llevado muchas vidas por delante y tiene a países enteros en un pánico, en un temor. Pero por eso yo te digo en este día que confiemos en Dios,
que oremos a Dios, porque si desde acá nosotros le invocamos, si nosotros nos humillamos y reconocemos que solo Él tiene el poder, que solo Él tiene la fuerza para vencer, para controlar. Si nosotros nos humillamos, humillarse es doblegarse, humillarse es rendirse ante Dios y decirle: mis capacidades son enormes, yo puedo hacer muchas cosas, pero frente a esto no soy capaz. Y entonces dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillase, no está hablando a los que no son creyentes. En China la mayoría no son creyentes, aunque hay una iglesia fuerte en China cristiana. La mayoría no tiene idea de que es Dios. Y Dios no le está reclamando a ellos, porque finalmente ellos y los que no conocen de Dios, no conocen de Dios. Pero Dios sí nos está reclamando a nosotros como iglesia, como cristianos. Y nos está diciendo: humíllense delante de mí. Y sigue el autor sagrado y dice: y si mi pueblo se humillare, y si mi pueblo orase. ¿Orar qué es? Orar es hablar con Dios, orar es conversar con Dios. Y escuchaba una predicación de alguien que decía que Jesús se levantaba en las madrugadas a orar con su Padre para hacer su agenda. Cecilio Rastiano, Jorge Atienza. Jesús se levanta en las mañanas para poder saber qué va a hacer en el día, para poder recargar y entabla un diálogo, una conversación con el Señor. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cómo es nuestra charla con Dios? Si entablamos un diálogo, conversamos con Él, la iglesia, nosotros necesitamos volver a conversar, a dialogar con Dios. Y sigue diciendo el autor sagrado: y si buscase mi rostro, buscase mi presencia. Buscar el rostro, buscar la presencia de Dios es caminar, decidir caminar y buscarlo. Y ahí es donde nosotros entramos y oramos. Entonces, humillarnos, orar, buscar su presencia, pero también el autor sagrado añade: si nos convirtiésemos de nuestros malos caminos. Muchas de las cosas que están pasando no es por la maldad de los malos, sino porque nosotros como creyentes no estamos caminando, y Dios hoy nos invita a caminar por esa senda que Él nos ha trazado. Dice la palabra de Dios que la senda, que el camino es angosto, es estrecho, pero los que caminan por ahí, llegarán a donde el Señor quiere que lleguen. Y el Señor nos invita a enderezar nuestros pasos y a caminar de una forma correcta por los caminos que Él nos ha trazado. Y cuando hiciésemos estas cosas, entonces dice el autor sagrado: si desde ahí oramos, entonces nos escuchará en los cielos. Nos escuchará en los cielos. La oración que hagamos será respondida, porque dice el autor sagrado: entonces perdonaré tus pecados. Si este virus que anda, el coronavirus, no fue creado, sino que fue un accidente, creo que la tierra está gimiendo, está clamando por redención. Porque hemos pecado contra ella, hemos abusado de ella, la hemos explotado sin ninguna consideración. Dicen los que saben que en este tiempo que China no produjo, los cielos se empezaron a limpiar. Y permítame decirle que para nosotros es el primero o el segundo día como de una especie de acuartelamiento, de cuarentena. Y esta mañana escuchaba a los pájaros cantar y el aire se sentía limpio y llegaba una brisa. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados. Y Él en su amor dice que sí, yo iré y el Señor nos perdonará. El Señor quiere perdonar. Es tiempo todavía de recibir ese perdón de parte de Dios. Y algo súper importante, dice el Señor que sanará nuestra tierra. La tierra está enferma. Nosotros estamos pasando
por un grave peligro, porque se cree que este virus pasará, una peste que camina, la tierra física está enferma, los seres humanos pareciera que estuviésemos enfermos espiritual, mental y emocionalmente. Pero si nosotros desde aquí le clamamos al Señor, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, porque Él ha escuchado nuestra oración. Y yo tengo la confianza, la firme confianza, que esas oraciones que durante este tiempo se han venido levantando, el Señor las ha oído. Y como a Salomón, no sé si se nos aparecerá, pero yo creo que sabremos que el Señor ha oído nuestra oración, porque Él mismo nos dirá: he oído nuestra oración, he oído tu oración, he oído tu oración, he escuchado tu oración. ¿Y sabes por qué? Número 3, sus oídos están atentos a nuestra oración en este lugar. El Señor les dice: mis oídos, mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga desde este lugar. Sus oídos están abiertos, están escuchando. Salomón, no sé, de pronto pensaba que Dios no lo había oído. Pasó una larga temporada, pero Dios en el versículo 11 de 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 12, le dice, se le aparece y le dice: yo he oído su oración. Y quiero decirle algo más: he elegido este lugar para que sea una casa donde se rinda sacrificios. Y rendir sacrificios era algo relacionado con cubrir el pecado. Pero ahora no se habla de cubrir el pecado, se habla de quitar el pecado desde el lugar santo, desde el lugar donde Dios escucharía esa oración. Ha elegido y santificado ese lugar para que en ella esté su nombre para siempre, pues sus ojos y su corazón estarán ahí para siempre. El Señor, hoy ese templo como tal no está. Como le dije en algún momento, tú y yo somos ese templo. Y a través o en nuestra vida, Dios quiere engrandecer su nombre. Porque Él ha escuchado tu oración, Él ha escuchado mi oración. Así de que confiemos en Dios, no entremos en pánico cuando envíen esos mensajes. Usted envíe mensajes no diciéndole, probablemente no me envíe esos mensajes, dígale: yo tengo mi confianza puesta en Dios, porque sea como se haya producido ese virus, por encima de Dios no está ninguno. Y podemos orar con la confianza que el Señor ha escuchado nuestra oración. Así es de que quiero animarte a que durante este tiempo de cuarentena convivas con tu familia, ama a tu familia, no corras hacia los supermercados, no te faltará la comida, no te faltará el alimento. No entremos en el temor, en el miedo que entran aquellos que no conocen de Cristo. Este hombre angustiado decía, que les comenté, el anciano que daba esa profecía, si fue realmente grabado en el 2013, ese hombre decía, hay vacuna, hay una forma de restaurar, hay una forma de sanar, y es la palabra de Dios. Por eso quiero animarte que cuando escriban esos mensajes, tú animes con la palabra de Dios. Y él leía el Salmo 91, el que habite bajo el abrigo del Altísimo, el que habite bajo el abrigo del Omnipotente. Ese que abrigue bajo la presencia de Dios está seguro. Y nosotros sabemos que si clamamos, que si oramos, el Señor escuchará nuestra oración. Y empieza a escribir mensajes, no desconociendo la realidad, no diciendo: a mí no me va a pasar nada, pero sí creyendo que Dios va a hacer algo, leyendo la palabra de Dios, invitando a que busquemos a Dios, invitando a que creamos en la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente.